Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Estamos aquí estudiando el tema, se llama el llamado al ministerio. Estamos en la cuarta clase. Pasamos 2 sesiones en clase 3 por tanto material que estudiamos. Bueno, antes de orar quisiera explicarles un poquito del tema de esta noche. En verdad hemos llegado al corazón del curso, y es decir, al tema más problemático y más desafiante. Es decir, es un tema que a veces, cuando yo enseño este tema, en vez de animar a la gente va desanimada. Eso es terrible. Entonces quisiera decir algo antes de empezar el tema. Esta noche vamos a estar hablando del carácter. Muy bien. Quisiera decir una palabra sobre el carácter. Cuando estamos preparando a un líder, si sea pastor, anciano, gobernante en la iglesia, o diácono, o a un profesor o maestro de la escuela dominical, o otro líder en la iglesia, y esta noche vamos a enfocarnos más en la iglesia, en liderazgo en la iglesia, y principalmente vamos a enfocar en lo que se requiere de un pastor o de un anciano gobernante o diácono, y vamos a leer muchos textos con respecto a lo que Dios requiere de este tipo de líder en la iglesia. Bueno, quisiera decirles antes de nada que el carácter no es nada más importante. Entonces, en un sentido, no hay otra calificación. Si la persona no muestra un carácter que Dios desea, no es líder. Porque todo lo que hace basado en su carácter. Bueno, se puede hablar de 3 áreas de desarrollo del líder. Por supuesto, estamos en la iglesia y él tiene que conocer bien la teología bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando él enseña teología bíblica, ¿cuál debe ser el resultado? Entonces, predicamos el evangelio porque el evangelio de gracia resulta en una persona cambiada, transformada, renovada. Hemos hablado mucho de imágenes, somos la imagen de Dios, pero en la santificación, o es decir, en la madurez, el proceso de crecer en la fe, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ¿estoy creciendo hacia qué? ¿Cuál es la meta? No tengo meta. Hacia Jesucristo, hacia el mismo carácter de Jesucristo. Algunos de ustedes estuvieron presentes en el curso que se llama el Espíritu Santo, y tocamos como 3-4 horas hablando del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es nada más, nada menos que el carácter de Jesucristo. Entonces, cuando uno enseña teología, debe de estar mostrando lo que está enseñando, ¿verdad? Y también debe de resultar en la gente que escucha el mensaje, también carácter santo. Y competencias. Competencias, por ejemplo, cuando hablamos de competencias, ahora vamos a leer lo que dice la Biblia en cuanto a los requisitos para un líder en la iglesia, pero habla casi nada de competencias. Habla de una sola competencia en el listado en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Cuál es? La habilidad de poder enseñar. Una sola frase. Y lo demás tiene que ver con su habilidad de controlarse, autodominio, habla de su habilidad de gobernar bien su familia, de ser fiel en el matrimonio, habla de su habilidad de poder criar a sus hijos, habla de la habilidad de poder amar a su prójimo y de mantener bien sus bienes, sus posesiones. Entonces habla muchísimo más de carácter de lo que habla de otra cosa. En el mundo es distinto, ¿verdad? Pero a veces no es muy diferente. Un hombre de negocios puede gobernar bien su negocio y también vivir en pecado. Es posible, no muy ideal, pero las empresas no buscan ese tipo de hombre.
No, ellos quieren que sus jefes sean fieles a sus esposas. Y también quieren que muestren buen carácter, que sean honestos. Entonces, el carácter también importa mucho también en el área de los negocios. También en el área de deporte. Los que reclutan a jóvenes para jugar en las universidades, la primera cosa que preguntan a sus maestros al nivel de las escuelas secundarias es, ¿se porta bien? ¿Tiene problemas con la ley? ¿Tiene vicios? Entonces, importa mucho el carácter. Yo tengo un amigo que Dios me permitió discipular cuando era joven y él llegó a ser un entrenador de un equipo de básquetbol en una universidad. Y él tomó a sus equipos a los campeonatos y regresó después, lo corrieron. No por ser mal entrenador, pero por ser mal esposo. No estoy bromeando. Una universidad secular corrió a su héroe porque le era infiel a su esposa. Entonces no querían ese tipo de carácter. Entonces el mundo desea personas de carácter, cuanto más la iglesia. Ok, muy bien. 2 cositas más de esta introducción. Dije que este tema puede desanimar, puede golpear. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y cuando nosotros nos examinamos a la luz de lo que voy a enseñar esa noche, todos vamos a sentirnos un poco incómodos. Todos. Qué bueno, ¿no? Porque eso también es evidencia de que el Espíritu Santo nos esté hablando. Pero no se desanimen, por favor. ¿Por qué? Por la palabra gracia. Hay un remedio, ¿verdad? No excusa, ni pretexto, pero remedio. La redención de Jesucristo. Por eso puse la palabra gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero más, también para limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted tiene la tentación de ser desanimado después de examinarse, hay que ir a Cristo. Y Cristo dice, yo lo amo, yo lo acepto, ya morí por ti, yo lo perdono, es más, lo limpio y también lavo la conciencia suya. Qué bonito, ¿verdad? Y algunos se quejan, no, eso promueve el pecado. No, eso produce gratitud y es la única fuerza que produce el efecto o el resultado deseado. Gracia. Cuando nosotros vamos a Cristo y Cristo me dice, David, te amo, te acepto, te perdono, te lavo, te limpio. Oh, ¿qué cosa? ¿Really? ¿Realmente? Sí, de verdad. Sí, David. Oh, eso me motiva. Me motiva. Este regañazo no me motiva. El miedo no me motiva, pero la gracia, sí. La gracia me hace amar a mi Cristo. Entonces, mientras que esté hablando esta noche, por favor, piensen, si no me escuchan, si las palabras te duelen, gracia, ¿ok? Porque no somos nada sin que Cristo esté obrando en nosotros por su gracia. Y la gracia de Cristo es lo que nos empuje al arrepentimiento y a cambios que producen el fruto del Espíritu Santo, que es el mismo carácter de Jesucristo. Muy bien, vamos a hablando esta noche de este tema de carácter en 4 categorías. Entonces, hay un listado bastante largo. Ustedes han leído el libro que se llama 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 13. Es un capítulo de como 16 versículos y hay un montón de palabras, descripciones de un carácter. Y vamos a examinar cada una, quizás 12, 15 de las muchas. Y también en Tito, capítulo 1, también hay otro listado de estas características. Y para poder entender bien que David Morán tiene que categorizar estos conceptos, entonces yo veo que Pablo está hablando de que el líder competente tiene que controlarse, es decir, ejercer lo que se llama mayordomía, administración acerca de
sí mismo. Que número 1, administración de mí mismo, o es decir, mayordomía de David, es decir, autodominio. Si no puedo controlarme a mí, entonces ¿a quién más debo estar tratando de controlar o administrar o a guiar? No, hay que empezar con uno mismo. Y Pablo habla muchísimo de lo que se llama autodominio, mayordomía de mí mismo. Número 2, él va rápidamente a la familia y habla de la habilidad de poder ejercer mayordomía, y todas esas cosas están en tus notas. Ok, habla mucho de la mayordomía o de la buena administración del hogar, matrimonio, también obra de padres y madres. Y vamos a tocar también el tema de solteros, porque también es importante, porque muchos son solteros y solteras, y Pablo también ama a la persona no casada. Y también tiene lugar para esa persona para administrar las cosas de Dios en la iglesia. Y también, y número 3, yo puse bienes. Pablo habla 2 veces de dinero. Entonces, el líder obviamente tiene que ser honesto y tiene que ser buen mayordomo del dinero. Muy importante. La Biblia habla muchísimo de dinero. Y en 1 Timoteo es donde Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Entonces, el líder, el pastor, la persona madura, el discípulo, el cristiano maduro es la persona que ha aprendido a manejar bien lo que a él no pertenece. Por eso la palabra mayordomía. El mayordomo administra los bienes de otro. En este caso, ¿quién es el otro? Entonces, lo que tengo no es mío. Y en este texto también Pablo habla de que, bueno, no traje nada de ese mundo y no voy a llevar nada tampoco. Y Job dijo que yo vine desnudo a este mundo y desnudo voy a ir. Entonces, mientras Dios me permite administrar algunas de sus cosas, ¿ok? No son mías, son de Él. Y las administro para Él. Y número 4, relaciones. Y Pablo habla de las relaciones de los que no son de la iglesia. Wow. Entonces, ¿es importante mi relación con mi vecino que no es creyente? Pablo dice que sí. Si no tiene buena relación con el vecino no creyente, entonces no calificado para ser líder de la gracia en la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este tema. Te confesamos que en un sentido este tema nos teme, porque cuando nos examinamos a la luz de todas estas características que describen la santidad de Jesucristo, podemos desanimarnos. Por eso, aquí estamos bajo tu gracia. Gracias, Jesucristo, porque tú viniste para vivir perfecto por nosotros. Tú viniste para morir en la cruz. Tú resucitaste para garantizar acceso en el cielo a la diestra de tu Padre. Te amamos, Cristo, porque nos amaste primero. Te amamos porque tú nos aceptas por lo que tú hiciste. Tetelestai, en griego, dijo Jesús, consumado es. Gracias por pagar por completo, por cumplir por completo la obra que tu Padre desea de nosotros y de ti mismo. Gracias por hacer esto por nosotros. Gracias por perdonarnos, por cancelar la deuda que a ti te debemos, la perfección, la obediencia perfecta. Gracias por cubrirnos con la misma rectitud moral, transfiriendo a nosotros esta justicia de tu Hijo Jesucristo. Gracias también por lavarnos la conciencia para que podamos quedar en paz, aun con gozo, buscando refugio en ti
Oh Señor Jesucristo, gracias. Tú eres nuestra torre fuerte y en ti nos refugiamos y encontramos protección. También gracias porque siempre nos estás renovando, limpiando, mejorando, santificando, madurando. También por tu gracia. Gracias por morar en nosotros. Gracias por vivir en nosotros, Espíritu Santo. Gracias por traernos al Padre y al Hijo para que podamos tener comunión rica con el Dios Trino. Gracias por todo esto. Estas gracias sí nos motivan mucho. Ayúdanos a ir con fe en Cristo, confiando en Cristo para poder obedecer estas características que ahora vamos a estudiar para tu honra y gloria. Te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, listos. Entonces, al ataque. Vamos a empezar con el carácter del llamado. Recuerden que este curso se trata del llamado a ministerio, llamado a cumplir lo que Dios quiere de todos, ¿verdad? Y ya hemos estudiado que Dios quiere que multipliquemos, o es decir, que produzcamos, que discipulemos, y Él quiere también que la forma en que nosotros vivimos refleja y muestra que Cristo reina en nuestras esferas, que Cristo reina en nuestra casa, que cuando vamos al banco, que Cristo reina sobre mis bienes, mis inversiones. En otras palabras, estamos estudiando el carácter que Dios desea que todos cultivemos. Pero muy importante que entendamos que no estamos hablando de perfección, nadie es perfecto. Estamos hablando de madurez. Tampoco no estamos hablando de solo Dios requiere de pastor. Sí, lo requiere de pastor, pero también el pastor o el anciano gobernante o el diácono teológicamente es la persona que ha llegado a cierta consistencia, no perfección, pero a cierta madurez en esas áreas. Por eso estamos hablando de una persona íntegra, y voy a estar usando muchísimo esta palabra porque la palabra íntegro quiere decir balanceado, honesto, sincero. Es decir, en las varias categorías de mi vida, ustedes deben poder ir a cualquier de esas categorías y no encontrar defectos suficientes para descalificarme. Es la idea, pero también es la idea de todos los discípulos. Entonces la persona íntegra se ha dirigido por la gracia, por el poder del Espíritu Santo. Hemos tratado, hemos madurado en la área de las relaciones sexuales, hemos madurado en la forma en que nosotros manejamos el dinero, hemos madurado en la forma en que nos tratamos en el matrimonio, hemos llegado a cierta consistencia en todas esas áreas. No perfección, pero suficiente madurez para no descalificar a la persona. Es decir, una persona íntegra es la que no tiene defectos mayores. Sí tiene defectos, pero no mayores en ninguna parte de su vida. ¿Animados? ¿Desanimados? Vámonos. Muy bien. Características generales. Vamos a leer desde capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, el versículo 1 y 2. Se dice, y es verdad que si alguno desea ser, en esta versión dice obispo. Recuerden que la palabra obispo describe el líder en la iglesia que sobrevé, que administra, que maneja, es un líder, es un pastor que conoce muy bien a sus ovejas y sabe muy bien las condiciones de toda la iglesia porque sobrevé, obispo. Y a noble función aspira, así que el obispo debe ser intachable. La palabra en esta versión intachable es la palabra en la Reina Valera irreprensible, irreprochable. Otra vez, esta palabra es una palabra general y vamos a acamparnos en esta
con esta palabra. Vamos a estudiar esta palabra profundamente, porque esta palabra describe toda la cosa. Describe la persona entera, describe su carácter. Otra vez, no es una persona perfecta, pero es una persona irreprensible. O es decir, hay que ir a todas las categorías de su vida y no encontrar defectos mayores. Defectos sí, pecados sí. Pero no van a encontrar una inconsistencia total donde él se ha entregado esa área por completo a Satanás o al dominio de su pecado. ¿Ok? Entonces, irreprochable es una palabra que significa literalmente que no lo pueden pillar o agarrar en nada. Significa que es libre de acusaciones. Por supuesto, no significa que sea perfecto, sino que la gente no tenga serias acusaciones en su contra. Significa que no puede ser cualquier persona entre la multitud. El líder debe ser conocido por su madurez espiritual. En otras palabras, cuando la gente describe su carácter, no lo identifican primeramente o fundamentalmente con alguna característica negativa. Por ejemplo, si alguien pregunta a sus amigos, familiares o colegas cómo es, nos dicen, es un hombre que siempre se enoja. O es un hombre que vive en unión libre, que vive en adulterio, en fornicación. O lo único que sé de él es que siempre pide dinero prestado y no lo devuelve. O algo parecido. Bueno, cosas así no se dicen de un hombre de buen testimonio. No se dicen de una persona irreprochable, irreprensible. Entonces estamos hablando de, en general, tiene buen carácter. En general es maduro. En general es confiable. En general es una persona que tiene integridad. También los constructores hablan de integridad de casas, ¿verdad? Entonces, una casa que tiene integridad es que tiene buen fundamento, tiene buen sistema eléctrico, tiene buen sistema en el área de plomería, tiene buen techo, entonces tiene buena estructura, entonces tiene integridad. No tiene defectos mayores en ningún departamento de la casa. Y es la palabra que hemos usado. Bueno, vamos a hablar un poquito más de este tema porque es muy importante. Vamos a pasar la mayor parte de esta primera hora en esta palabra. Y yo he usado como 5, 6, 7 características de una persona irreprensible. Y está bien pasar tanto tiempo en esta palabra porque es comprensivo el concepto. Y en palabra breve, en palabras de resumen, vamos a hablar de que tiene que ser cristiano, 1. Tiene que ser maduro, 2. Tiene que permitir que otros lo examinen, 3. Tiene que ser una persona que sea ejemplo de estas cosas. Tiene que ser una persona que permanece, que mora, que tiene una relación personal, efectiva, pasa tiempo con Cristo en su palabra, en oración, y tiene una vida balanceada, y también es una persona que no descansa, en otras palabras, se educa constantemente, es que no descansa en sus laureles, es decir, siempre está buscando algo mejor en su carácter. Número 1, el comienzo. El comienzo, obviamente, para un líder en la iglesia es que tiene que ser cristiano, ¿verdad? Obvio, ¿no? No tan obvio. Yo he conocido a hombres, estudiantes, alumnos, colegas míos, que estaban estudiando a ser pastores. Y una noche un muchacho regresó de la iglesia y me dijo, nací de nuevo esta noche. Yo creí en Cristo por primera vez como mi Salvador esta noche. ¿Qué? Yo pensaba que tú estabas estudiando para ser pastor. No, sí. Entonces, ¿por qué querías ser pastor si ni eres creyente? Me dijo, bueno, yo me crié en la iglesia, me sentí muy cómodo y yo veía lo que hacían los que trabajaban en la iglesia y bueno, me atraía y quería también trabajar en la iglesia y por eso busqué una profesión en la iglesia, nada más. Ok. Entonces, pero no eres creyente. Nunca había aceptado a Cristo como su Salvador y Señor personal.
pero gracias a Dios en esa noche sí lo aceptó. Y sigue como pastor después de 40 años. Es un pastor bastante efectivo. Entonces, qué bueno que empezó bien. Pero no empezó antes de decidir a ser pastor. Y estoy seguro que, no quiero criticar, ni juzgar, ni condenar, pero he hablado con pastores que ni creen en lo más básico. No creen en la resurrección física de Jesucristo, no creen en la concepción virginal de Jesucristo. Y están pensando, ¿qué cosa? Entonces, quizás ni creen en la divinidad de Cristo, pero fueron pastores por toda su vida. ¿Y qué enseñaban? No mucho, porque quitaron de su mensaje casi todo de lo sobrenatural. Entonces, digo que no es tan obvio. Pero debe ser obvio. En nuestro sistema, y yo soy miembro del comité que examina a los jóvenes y también los mayores que están llegando para ser examinados antes de ser pastores, y los examinamos en 8 áreas. ¿Y saben cuál es la primera área? Tiene que ser cristiano. ¿Y cómo lo examinamos? Porque por media hora, o a veces más, tiene que convencernos de que es creyente por hablar, pero es más, tiene que convencernos por su propio testimonio que Dios lo ha llamado. Entonces, tiene que tomar todo lo que ustedes están aprendiendo en ese curso para poder convencernos de que el toque de Dios descansa sobre su vida y Él está sumamente convencido en su corazón que Dios lo ha llamado a ser pastor. Qué bueno, ¿no? Básico, fundamental, esencial, pero no todos lo hacen. Y entran a la iglesia los inconversos para ser pastores. Y eso no es una cosa de sorpresa, ¿verdad? Porque Cristo mismo dijo que esas cosas iban a suceder, y sí, lo sucede. Muy bien, número 2. Proceso. Cuando digo proceso, estoy hablando de proceso de madurez. Entonces, Pablo dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 6 y 7, no debe ser un recién convertido. Entonces tiene que estar en un proceso de madurez. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. La palabra en griego es traducido neófito. Los recién convertidos no se ven y tienden a tener una opinión muy alta de sí mismos. Es que la humildad viene después de un proceso. Porque nadie piensa o nadie reconoce el pecador que es. Requiere un proceso, requiere una relación muy íntima con el que nos convence. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que poco a poco, con mucha ternura, abrir el corazón y permitirnos mirar lo que hay ahí feo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él empezó su vida como creyente, él dijo con humildad: entre todos los santos, yo soy el menos. Muy humilde. Después dijo, entre todos los apóstoles, después de 14 años, soy el menos. Y después de 28 años caminando con Cristo, dijo, en esta carta, entre todos los pecadores del mundo, yo soy el número 1. Entonces, ¿Pablo fue un pecador muy feo? No, Pablo fue un hombre que reconocía, que entendía la palabra gracia. Él entendía después de 28 años que la gracia es para ¿quiénes? Es para pecadores. Y Jesús mismo dijo que el que reconoce que tan grande es su pecado y el que reconoce que tan grande es la medida de gracia requerida para que Dios me perdone, es la persona que ama más a Dios. Si yo entiendo que he pecado un poquito y Dios,
Cristo murió por, algunos de mis delitos, entonces no es gran cosa, no lo voy a amar mucho, pero no es así. Si entiendo lo que la Biblia enseña de mi corazón, que David Morán es un hombre depravado, o es decir, un hombre que tiene el efecto de pecado en todas las áreas de su vida, nadie es tan malo como pudiera ser, pero todos somos contaminados en todas las áreas, y Cristo murió para poder perdonarnos, pero también para poder empezar a poco a poco limpiarnos y transformarnos. Pero el requisito aquí es la humildad. Y Pablo dice que los neófitos no la tienen. Entonces, no deben ser líderes. ¿Por qué? Por la tentación de llegar a ser, ¿qué es la palabra? Presuntuosos. O es decir, pensar demasiado alto de sí mismos. En vez, deben pensar así. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Entonces, la siguiente palabra es confirmación. El líder debe de permitir examinación. El líder en la iglesia se prueba con tiempo, requiere tiempo. Fíjense en estos textos que Pablo le escribió a Timoteo. 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 22. No te apresures. No hay prisa, por favor. No hay prisa para declarar tal fulano el líder. Por favor, paciencia. No te apresures a imponerle las manos a nadie, porque la imposición de manos, ¿qué implica? Aceptación y ordenación. Entonces, estamos otorgando a esa persona plena autoridad de funcionar como líder, obispo, anciano, pastor en la iglesia. Cuidado, paciencia, no te apresures a hacerlo. Por favor, dice Pablo, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Hay que conocerlo en su carácter. Bueno, un montón de ejemplos. Después pastoreaba por 40 años y por supuesto durante ese tiempo entrenaba y examinamos a varios que llegaron a ser ancianos gobernantes en la iglesia. Y también como ya les dije que he funcionado también como examinador de pastores que se han presentado ante nuestro comité para la ordenación. Y yo puedo decirles con toda sinceridad que cuando un candidato empieza a resistir la evaluación, bandera roja, es muy problemático. No, ¿por qué? Porque deben de venir humildes, deben de venir, quizás hay algo más que tengo que aprender. Si no lo creen, descalificados. En serio, descalificados. Entonces, yo recuerdo una vez que estuvimos examinando a un hombre para que fuera anciano gobernante, y empecé a hacerle preguntas innecesarias y empezó a pelear conmigo. No físicamente, pero era abogado fiscal, empezó a usar todas sus técnicas para humillarme por mis preguntas. No, es muy problemático. No, debe de venir humildes para ser examinados. Y si tienen una área que no, en la cual no están calificados todavía, es mejor que esperen la confirmación. Ya les conté a algunos de ustedes que hace 3 semanas estuvimos examinando a algunos jóvenes nobles, jóvenes muy preparados, jóvenes con muy buena educación, con excelentes notas. Y estuvimos examinándolos en el contenido bíblico. Y ni pudieron contestar con las preguntas más sencillas. Y nosotros les dijimos que esperen. Mejor esperen. No están listos. Fueron desanimados, muy desanimados. Me llamó su pastor. ¿Qué pasó, David? Entonces, son hombres nobles, preparados. ¿Qué pasa? Sacaron muy buenas notas en la escuela. Por favor, ni me pudiera decir lo que era
el tema del libro de Romanos. ¿Cuál es? Confirmada. Ni pudieron decirnos eso. ¿Qué pasa? ¿Va a ser pastor? Y no, ¿qué cosa? Entonces, cuando le dije eso a su pastor principal, ok, ya entiendo. Y todo el mundo se tranquilizaron. Pero ¿cuál es mi punto? Esos jóvenes son muy humildes, no resistieron. Qué bueno, son maduros. Antes de ser confirmados, ordenados, ellos están sujetándose al proceso hasta que nosotros podamos confirmarlos. Y esto es buenísimo. Dice Pablo también a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, que primero sean puestos a prueba. Y después, si no hay nada que reprocharles, esa palabra otra vez, que sirvan como diáconos. Entonces requiere que ellos tienen que sujetarse a ser evaluados antes de comprobados. Número 4, el estilo. Aquí estamos hablando de un ejemplo y vamos a revisitar ese punto de vez en cuando porque el apóstol Pedro habla mucho de la necesidad de no ser tiranos. Y él está hablando de los pastores, de los ancianos, los líderes, los obispos en la iglesia, que no sean tiranos, que no ejerzan su posición con muchísima, extrema autoridad. No, dice que no sean tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplos. Entonces el estilo es ser ejemplo para el rebaño, ser ejemplo de humildad, de amor, ejemplo de ética, de trabajo, ejemplo de una persona servidora. Ejemplo es el estilo. El líder tiene que aprender este estilo. Para el bien o el mal, lo que es el líder es lo que la gente llegará a hacer. ¿Me entienden? Si el líder siempre se expresa con severidad, legalista, con fuertes juzgamientos o juicios, con condenaciones, la gente va a aprender a hacer eso también. Así van a ser. Y si el líder es perezoso, la gente no va a hacer nada. Si el líder es hospitalario, la gente también va a aprender a ser hospitalario o hospitalaria. Si el líder es una persona llena de gracia, bueno, la gente también va a aprender eso, a ser muy misericordiosa con otros, muy compasivo. Entonces, vamos a hablar mucho del tono en otras clases, pero el estilo del líder es sumamente importante. No es decir que sea débil ni firme, pero estamos hablando de un carácter manso, de un carácter humilde, de un carácter que sea ejemplar de estas características. Número 5, el combustible. ¿Cuál es el combustible? ¿Cómo es que una persona puede empezar a manifestar estas características? ¿Qué es el fuego? ¿O qué es el alimento que produce este fruto? Ustedes saben, ¿verdad? El combustible. Hechos 6, ustedes conocen este texto. Hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles estas responsabilidades. Aquí abajo dice, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Estas descripciones son prácticamente sinónimas. Lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, gente de fe, una persona sabia y llena del Espíritu Santo, lo es porque se profundiza en la palabra de Dios y en comunión con Cristo, y como resultado es una persona de mucha fe. Entonces, eso es lo más básico, ¿verdad? El combustible es la relación íntima con Jesucristo. Y hay que ir solo a capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Cristo habla de la vid y de ramas, ¿verdad? Y Él dice 7 veces que el secreto para poder dar fruto para la gloria de Cristo es permanecer en la vid.
o es decir, morar, vivir en Cristo y en su palabra, buscando la llenura de Dios mismo. El Espíritu Santo nos trae al Padre, al Hijo, pero hay que pasar tiempo en comunión, permaneciendo en Cristo mismo para poder dar este fruto, este carácter, el cual estamos describiendo en estas notas. Muy bien. Una pregunta. Sí. No, para lograr esto, o sea, tener líderes buenos, excelentes, la iglesia tiene que tener mucha educación. Muchísima. Tiene que tener una educación bíblica bien grande para poder, si no la tiene, va a tener líderes que no son como deberían de ser, ¿no? Muy bien dicho. No puedo añadir nada. No, muy bien dicho. Perfecto. No, entonces la educación es primordial. Y por eso, perdóneme por decir esto, pero por esto una clase como esta. Por eso un curso como eclesiología que presentamos, es que hay que entender lo más básico de lo que es un discípulo, primero que nada. Un discípulo, un seguidor, una persona que mora en Cristo, una persona que estudia la palabra, una persona que pasa tiempo con los demás creyentes. Entonces, yo creo que los que tienen mayor impacto en el progreso de otra persona son personas maduras. Entonces, es esencial que nosotros pasemos tiempo con, no solo en la comunión, entre paréntesis, cada uno de nosotros debemos de tener por lo menos 3 clases de, relaciones. Hablando de la fe cristiana, debemos de buscar mentores, plural, mentores. Debemos de buscar personas que ya tienen experiencia caminando con Cristo para poder hacerles preguntas, mentores que nos puedan guiar en nuestra manera de crecer en Cristo. Entonces, mentores supuestamente superiores o más maduros. Pero también hay que buscar a personas principiantes. ¿Por qué? Porque si me encargo de discipular o de guiar o de instruir, ¿quién se beneficia? Los dos, pero esta persona, perdóname, no menciono nombres, pero algunos de los miembros de las clases son expertas en hacer preguntas. Y a veces me escriben preguntas por email. Y es que, wow, qué pregunta. Qué preguntón. Y es decir, ¿qué hago? Me pongo a ¿qué? A estudiar. Me pongo a leer la Biblia, a buscar textos, a sacar libros. Entonces, ¿quién está beneficiando de este proceso? Bueno, los dos, pero el que discipula está aprendiendo un montón. Entonces, hay que tener mentores que nos guían, pero también tenemos que ser mentores, porque el mentor tiene que prepararse. Y por eso evangelismo es que, perdóname, otro ejemplo personal. Yo creo que yo crezco más cuando estoy evangelizando. ¿Por qué? Porque los no creyentes son los que hacen las mejores preguntas y también tienen los mejores desafíos, los mejores empujes. Entonces, si uno nunca está en la presencia de personas dudosas o de personas escépticas, flojo, llegamos a ser flojos, perezosos. Pero la persona que nos empuja nos hace estudiar un poco más. Entonces yo me pongo a estudiar, leer libros y después de leer, se lo doy. Le doy este libro. y entonces tengo libros en mi oficina que estoy dándoles a los que están principiando. Libros que yo sé que hablan de lo más básico de la fe. Entonces, pero también es bueno relajarse con compañeros que están más o menos en el mismo nivel. Para animarse. También, eso es perfecto. Pero entonces, los 3 niveles son importantes. ¿Ok? Mentoreando, siendo mentoreados, pero también gozándonos relajados. Entonces, 3 niveles. En las 2 iglesias que Dios me permitió pastorear, pasamos por lo menos un año completo preparando a los primeros ancianos gobernantes.
¿Y cuáles eran las áreas de preparación? Ustedes saben. Carácter. Un año completo de teología. Para que conozcan lo que la Biblia enseña sobre 35 temas importantes. Y también cuál será su área de servicio, competencias. Si van a enseñar muchísimo tiempo preparándoles en esas áreas. Y si van a servir como diáconos en la administración de los servicios más físicos, también hay muy buenos cursos de preparación para este tipo de líder. Pero también es importante incluir la naturaleza de la iglesia, incluir temas sobre la disciplina de la iglesia, sobre qué pasa cuando un creyente dice, oh, bueno, voy a desviarme, voy a vivir en pecado no me importa. Entonces, ¿qué hacer? Entonces hay que enseñar ese tipo de cosas, enseñar a pastorear con mucha disciplina, pero pastorear con muchísima compasión, misericordia y mansedumbre. Entonces, enseñar el tono, enseñar el ejemplo, enseñar todo lo que estamos enseñando en esta clase. Y si ustedes llegan a sus iglesias, bueno, quizás el pastor les va a pedir que lo ayuden también, quizás enseñar la misma clase. Sería buena tarea ofrecerse como servidor. Pastor, déjame enseñar este material que aprendí tan excelente de cómo gobernar o cómo administrar o cómo preparar a líderes en la iglesia. No, la educación es esencial, es primordial. Y yo creo que nuestra rama de cristianismo enfatiza más este tipo de preparación, quizás de lo que hacen otras. Muy bien, entonces, 2 puntitos más. Equilibrio. Ya hemos hablado mucho de equilibrio. Otra vez la palabra íntegro. La persona tiene integridad, no hay defectos severos en ninguna parte, tiene una vida balanceada, no es una persona compulsiva, es una persona disciplinada, no severa, pero disciplinada, tiene buena reputación y consistencia de carácter de la palabra porque camina con Cristo en secreto. Y lo que es en público es lo que es en privado, no finge. Y la última cosa, vamos a pasar mucho tiempo desarrollando punto 7, la mayordomía. Es decir, esta persona siempre ve su vida como parte de su mayordomía. O es decir, mi vida, mi educación, mis oportunidades, mis competencias, mis habilidades, mis estudios, todo yo desarrollo para el resto de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, volviendo a Génesis, Dios me ha hecho mayordomo sobre su creación. Dios me ha hecho mayordomo, administrador sobre mí mismo. Y no es suficiente pasar tiempo orando y leyendo la Biblia, perdónenme. Hay que educarse. Hay que educarse en su área. Y hablando del pastor, el pastor siempre está mucho más efectivo si conoce algo de la literatura. Si conoce algo de deporte, de música, de métodos de educación, de leyes, de los negocios, hasta de filosofía, de ciencia. ¿Por qué? Son cosas seculares. No existe esa palabra. Secular, todo es sagrado. ¿Por qué? Porque todo es parte de lo que Dios ha creado y Dios lo declaró bueno. La ciencia es buena, la música es buena, el deporte es bueno, los negocios son buenos. Todo lo que Dios ha creado es bueno, la economía es buena. Entonces, como mayordomo de mi vida, yo desarrollo mis oportunidades. No tengo que ser erudito, pero tengo que ser una persona que reconoce el valor de desarrollarme. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo, para el mejor uso de mis manos, mis pies, mi cerebro, mis emociones y mi albedrío.
y todo lo que Dios me ha dado para ofrecerle en sacrificio. ¿Recuerdan? Como culto. Todo es sagrado. Mi vida es sagrado. Mi educación es sagrada. Todo es para ofrecerle a Dios en culto, para alabarle y glorificarle.